Estamos comunicados con la ciudad de Córdoba, estamos con el legislador Dante Valentín Rossi. Bueno, mucho movimiento, ¿no? En lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical. Ya todo empezó con las internas, no se terminan de poner de acuerdo, pero me parece de que ahora la cosa es más seria. De repente está en el medio don Jorge Sapia, está el mismo Valentín Rossi, y hay una necesidad, me parece, de que la Unión Cívica Radical de Córdoba termine separándose, rompiendo la alianza con el PRO nacional, ¿no? Dejar de ser Juntos por el Cambio, que a mi criterio, esto es un pensamiento personal, le ha hecho muchísimo daño a la Unión Cívica. Buenos días, ¿cómo estamos, Dante? Hola, buen día Marcelo, ¿cómo andas? Bueno, un poco lo que fui adelantando, me parece de que no había referentes, como se dio en este caso, ¿no? Después de, de, esta, de esta sarta de halagos, podemos decir, que le hizo Mauricio Macri a Juan Schiaretti, eh, ninguneando, ¿no? Se puede decir ninguneando o se puede decir bajándole el precio a todos los candidatos y referentes radicales que tenés en Córdoba. Sí, lo cierto que fue sorprendente las declaraciones. Macri admitió en su visita a Córdoba que efectivamente había acompañado, había ayudado al triunfo del gobernador Schiaretti, manifestó sus coincidencias con este gobierno y frente a eso nos juntamos varios radicales de distintos signos internos, el presidente de la Convención Nacional, el doctor Sapia, Sergio Piquillén de Asamblea Radical, Martín Lucas, que es vicepresidente del Comité Provincia, Luciana Almada, vicepresidenta de la Juventud Radical de la provincia, bueno, varios dirigentes del partido y le presentamos una nota a Marcos Carazo como presidente del radicalismo, pidiéndole que frente a estas declaraciones y frente a otras cuestiones fácilmente comprobables, como por ejemplo la votación al unísono de los legisladores del PRO a cada iniciativa que presente el gobierno en la legislatura, bueno, que revisemos, que discutamos, que veamos si esta alianza tiene que seguir en la provincia de Córdoba o no. Nos parece que las alianzas tienen que ver con cuestiones programáticas, con ideas, con valores que se comparten y no con la necesidad de amontonar solamente para ganar una elección. Así que ojalá que se inicie ese debate, que después tendrá que ser trasladado a nuestro Congreso Provincial, que es el que en definitiva resuelve estas cuestiones. Así que bueno, vamos a esperar y a ver si se puede empezar el debate. Dante, ¿tienen una idea ustedes de qué es lo que piensan, por ejemplo, actores de los últimos tiempos? Mario Negri, que me parece que ya es parte del PRO hace mucho tiempo y dejó de ser radical, eh, Ramón Mestre, el mismo Rodrigo de Loredo, Oscar Aguad, ¿cómo lo ven? O cómo crees que entiendan, y si entienden de que sería necesario separarse, hacer un paso al costado para quedar también separados de Luis Juez? Porque uno todavía no entiende, yo estaba viendo algunas encuestas, donde va a cabeza Luis Juez para diputado, lleva muy buenos números. Hay muchísimos radicales, yo diría que la mayoría han entendido que el radicalismo tiene que ser la locomotora en la provincia de Córdoba
de una alianza más grande. Y en ese sentido yo valoro como positivo el documento que sacó el Comité Provincia y la decisión de Marcos Carazo de concurrir a esa reunión con Mauricio Macri y trasladarle las quejas que teníamos los radicales por esas coincidencias que habían marcado públicamente. Nosotros venimos haciendo oposición hace mucho tiempo, queremos por supuesto reemplazar democráticamente el 2023 al gobierno de Córdoba, pero lo queremos hacer para cambiar, no queremos si nos toca tener que designar a miembros del Superior Tribunal a hacerlo con militantes de mi partido, no queremos designar al fiscal general con algún dirigente vinculado a esta coalición, de ninguna manera buscamos ser complacientes, por ejemplo, con las políticas de género que hay en la provincia de Córdoba, que hacen que Córdoba sea la segunda provincia con más femicidios de la Argentina. Queremos trabajar para mejorar la seguridad pública, la salud pública, queremos mejorar la calidad de la educación pública. Estamos asustados con la deuda que tiene la provincia de Córdoba, más de 220.000 millones de pesos, que hace que las próximas generaciones vean hipotecado su futuro. Bueno, queremos cambiar. Y si hay algún integrante de esta coalición que tenemos que piense que las cosas están bien, bueno, nosotros no queremos ser una copia o una variable prolija del peronismo en Córdoba. Dante, a ver, te hago una pregunta que es bien política. Ustedes, vos, tenés la idea de un frente o de una alianza mayor que sabés que de repente la gente del PRO Córdoba, porque tenemos muchos PRO Córdoba que están dentro del mismo radicalismo, a ver, hay gente del PRO no va a estar de acuerdo, pero no solo eso, sino de que tenés muy buenos referentes políticos de otras fuerzas minoritarias que no aceptarían una alianza por el solo hecho de que esté el PRO en el medio. Entonces, ese me parece que es uno de los problemas principales para llegar a un frente amplio, a una alianza mayor, es que tenés muchos buenos referentes de partidos minoritarios que no aceptan la idea de que haya gente del PRO en el mundo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a cómo se manejan y a cómo trataron Córdoba. Y sí. la otra, perdóname, así después me podés contestar las dos juntas, es que a Schiaretti siempre se lo llevó al lado K. Schiaretti kirchnerista. Y todos sabemos, de que eso no es así y que siempre estuvo más cercano al gobierno de Mauricio Macri que lo que está cercano al gobierno de Alberto Fernández. Entonces, hoy Schiaretti es parte del PRO, si se quiere. Sí, nosotros lo que buscamos es generar una alianza a la cordobesa. Yo le doy mucha importancia no tanto a los candidatos, a pesar de que yo quiero ser candidato a gobernador y trabajo para eso y me gustaría representar a esta coalición en el 2023, pero le pongo mucho énfasis a los proyectos, a las ideas, a las propuestas que vamos a llevar como para convencer a los cordobeses. Yo creo que nosotros tenemos que volver a entusiasmar con esas ideas y con esas propuestas. Creo que tenemos que mostrarle a los cordobeses que si nosotros llegamos al gobierno vamos a hacer las cosas mucho mejor que ellos. Creo que tenemos el desafío de, a partir de ahora, claramente decir qué vamos a hacer en materia de seguridad, de salud, de educación, de medio ambiente, de género. Bueno, todas estas cosas las tenemos que transparentar. Y allí, en ese papel, en ese programa que hay que hacer, hay que abrir los brazos a otras fuerzas políticas, a otros intendentes que no comulgan tal vez con el radicalismo, pero que tampoco comulgan con el gobierno provincial y que quieren participar en una propuesta de cambio. Yo creo que es entusiasmante esa tarea, que es muy importante comenzar a llevarla adelante y en eso vamos a buscar las coincidencias. El que quiera firmar, el que quiera comprometerse en serio con esa propuesta de cambio, bienvenido sea.
el que elija ser una variable prolija del peronismo, por supuesto, tendrá que seguir otro camino. Eh, Dante, ¿cuáles serían los fundamentos para el plenario hoy? Hoy. Yo te doy un par de datos. Estamos tras de una investigación que está realizando Ari Lijarad sobre los encuentros de Patricia Bullrich con gente que fueron encuentros secretos que involucran a D'Alessio, a Santoro y a varios periodistas, que está todo comprobado, como está comprobado en un momento lo que fue la operación Casa de Gobierno también. Esto no ayuda lo de Bullrich, de que la Embajada de Estados Unidos le haya soltado la mano y ahora Pfizer quiera actuar civilmente por sus dichos. O sea, hay un montón de cosas que no favorecen, inclusive la llegada de Macri a Córdoba, donde vuelve a remarcar de que su candidato es Santos y que lo rodearía de jóvenes de la alianza, olvidándose de un montón de gente que está trabajando hace un montón de tiempo. ¿Vos crees que ese es uno de los fundamentos o van a utilizar uno de esos fundamentos? Primero, por supuesto, estoy sorprendido malamente, ¿no? De las expresiones de Bullrich. Me parece que es un ejemplo de cómo no se tiene que hacer oposición en la Argentina. Raúl Alfonsín decía una cosa que me parece trascendente en este tiempo. Él decía que se había terminado en la Argentina esas actitudes de la oposición que buscaban socavar malamente al gobierno de turno para llegar antes al poder, desgastarlo permanentemente. Nosotros queremos llegar al gobierno, evidentemente, y me gustaría que nosotros tengamos un presidente radical en el 2023, pero porque le mostremos a los argentinos que podemos hacer mejor las cosas, que podemos salir de la grieta, que podemos unir. Las expresiones de Bullrich van en el sentido contrario, meter denuncias públicas que no tienen su sustento judicial, mentir, generar una oposición irracional con temas que son importantes. Yo digo, yo escucho muchas veces, yo soy crítico también del gobierno nacional, por supuesto, y vuelvo a insistir, creo que es un gobierno que no tiene rumbo, que no sabe qué hacer en materia económica, pero muchas veces escucho opositores que creen que la pandemia es un efecto solamente de la Argentina, que las el efecto de los contagios se da nada más que en la Argentina y que las vacunas solamente en la Argentina no se consiguen por negligencia y que solamente en la Argentina ha caído el Producto Bruto por la pandemia. Bueno, hay pandemia mundial, los efectos de la economía se han dado en todas las naciones del mundo, es un fenómeno globalizado, no se consiguen vacunas salvo en los países más desarrollados. Obviamente en Estados Unidos están vacunando hasta en la playa porque les sobran recursos y tienen justamente avanzado el instituto que hace las vacunas, pero no es lo que pasa ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Colombia, ni en Perú, ni en muchas naciones de Europa donde todavía no consiguen la totalidad de las vacunas. Entonces, bueno, digo, la oposición hay que hacerla de manera racional, con proyectos, con ideas, y no titubear en dar la derecha cuando hay algunas cosas que se hacen bien. Yo escucho también, digo, crítica al confinamiento de una semana que se ha dado. Evidentemente que todos queremos volver a la normalidad, evidentemente que hay que cuidar la economía, hay que cuidar a nuestros comerciantes que puedan trabajar, pero también en Córdoba con 4.000 contagios por día, de seguir esa ola de contagios. No hay sistema sanitario que alcance, pero no en Córdoba, ni en la Argentina, ni en Washington, ni en Madrid. No hay forma de que con 4.000 contagios diarios ningún sistema alcance. Entonces la única forma hasta que lleguen las vacunas, y que gracias a Dios uno escucha en estos días que se ha acelerado, en Córdoba están vacunando a un ritmo mucho mayor, están llegando, hablan de 7, 8, 9 millones de vacunas que van a llegar en los próximos 15 días. Bueno, ojalá
que se pueda vacunar a todos y que salgamos de esta pandemia, pero mientras tanto hay que reconocer que la pandemia existe y que no es un invento del kirchnerismo ni del gobierno nacional. Dante, ya la próxima pregunta va a Miriam. La pregunta es, que te quería hacer, ustedes están presentando un proyecto para que el fiscal general de la provincia remueva de su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, el UFES, al doctor Andrés Godoy. ¿Qué función cumple Andrés Godoy? Bueno, definitivamente que no tiene que ser ninguna hoy por lo que se ve en nuestra provincia, pero ¿cuáles son los fundamentos, Dante, que ya después los oyentes los van a tener en el diario también para poder leer? Sí, el tema es hace un año, un poquito más de un año, unos días más de un año, cuando arrancó la pandemia, la Fiscalía General, entiendo que tal vez en ese momento con buen criterio, generó una unidad fiscal de emergencia sanitaria para controlar el distanciamiento, para controlar que se cumplan las medidas de restricciones. Y ya en aquel momento, bueno, se lo puso al frente al fiscal Andrés Godoy, que es un fiscal común, pero se lo puso a cargo de esa unidad fiscal especial. Ya en aquel momento, a los pocos días, ustedes recordarán, hace justo un año, que se extralimitó en sus funciones, imputó a 2 médicos de un geriátrico de Saldán, imputó a unos comerciantes que estaban en una reunión con todo el distanciamiento social en la peatonal. Y yo creo que hoy es un momento donde hay que defender y cuidar mucho la paz social. Hay ánimos crispados, hay gente que la está pasando muy mal, hay comerciantes y trabajadores que frente a estas restricciones la pasan mucho, mucho peor que una gran mayoría de los argentinos, que los afecta mucho más, que no aguantan más la pandemia por los efectos económicos que se generan. ¿Qué ha hecho este fiscal? A través de procedimientos de investigación, de persecución en las redes, de seguimiento en las redes, no tuvo la mejor idea que mandar a la policía a que, previo trabajo de inteligencia y de identificación de personas que iban a participar de esa marcha, golpearan la puerta el día lunes y el fin de semana para pedirles, leerles prácticamente como vemos en las películas, leerles sus derechos, leerles el decreto nacional que establecía el confinamiento y decirles que no podían participar de ninguna marcha. Lo cierto es que, obvio, yo no estoy de acuerdo con las marchas, pero me parece que esas formas de comunicar nos recuerdan épocas que no queremos volver a vivir y nos parece gravísimo que desde la unidad fiscal, que es la que tiene que cuidar ni más ni menos que la paz social y que no se desborden los reclamos, sea quien haga estas cuestiones. Un apriete de frente mano. Uno lo toma así, uno lo toma como un apriete. Bueno, el Ministerio Fiscal ya se defendió y dijo de que en realidad, ahora están pidiendo los videos de la marcha porque es algo ilegal, porque van contra de un decreto presidencial, me parece que es el 206, el artículo que utilizan. Eso es lo preocupante, Dante, que el Ministerio Fiscal está avalando los hechos de apriete que no tendrían que haber ocurrido. Y eso habla muy mal de lo que está pasando en nuestra Córdoba. Parece ser de que en estos últimos 20 años o más, ahora, no aprendimos nada. No aprendimos nada. ¿Y cómo será de bochornoso el tema que el Ministerio de Seguridad mira para otro lado y dice: nosotros no impartimos ninguna instrucción al fiscal, el gobierno de la provincia tiene mucha preocupación por lo que ha pasado? Lo cierto es que, bueno, cuando se maneja así la Fiscalía General, muchas veces poniendo dirigentes que vienen de la militancia en el partido de gobierno, que tienen simpatías con el partido de gobierno, es cuando se pierde el profesionalismo. Y bueno, y esto es lo que ha pasado. Lo que ocurrió,
a que analicen las cámaras que quieran. Yo lo que digo es que lo grave, lo preocupante, los que hicieron antes. Yo me imagino cualquier vecino de Córdoba que le toquen el timbre, que abra la puerta y que se encuentre con policías que prácticamente, como en las películas, vienen a leernos nuestros derechos por algún delito que hayamos cometido. Bueno, un contrasentido, un absoluto contrasentido. Aparte, yo vuelvo a insistir, esta misma unidad fiscal tiene, tiene que comportarse de acuerdo a las reglas y a las leyes que se han aprobado. Nosotros hemos aprobado en la legislatura distintas multas cuando se realizan este tipo de actividades. Se han aprobado multas para fiestas clandestinas, multas para gente que no usa el barbijo, multas para gente que no cuida el distanciamiento. Bueno, pero esas se tienen que aplicar cuando se ha constatado que se ha cometido esa falta. Nunca amedrentar y amenazar antes. La verdad que nunca se lo había visto, y como le digo, ¿cómo será de grave que el mismo gobierno mire para otro lado para que pase rápido el tema? Es más, le voy a decir otra cosa. Me parece que el gobierno que maneja estas cuestiones de marketing a la perfección ha alargado y ha dicho que va a mandar hoy un proyecto a la legislatura para la compra de vacunas. Busca, por supuesto, me parece a mí, tapar el tema de este bochorno que ha ocurrido con el Ministerio Público con una medida que no sabemos ni cuántas vacunas. No es como en Jujuy, que se lo hace seriamente. El gobierno de Jujuy ya tiene avanzadas las negociaciones para la compra de 1 millón de vacunas para su provincia, que el mismo gobernador ha dicho que de esa compra la va a distribuir con otras provincias que lo necesitan y va a ser solidario con la Argentina toda, pero acá no sabemos ni con quién ha hecho contrataciones, ni cuántas vacunas pueden llegar a la provincia. Es solo marketing para tapar las realidades de las cosas que pasan en Córdoba. Bueno, nosotros desde el diario seguimos ese tema. Como dice usted, es Morales el único que tiene ya charlas concretas. Mientras tanto, la misma nota, que es de un medio conocido como Ámbito, decía de que Córdoba miraba con interés. O sea que vos te imaginás que iniciar una charla ahora nos puede llevar a 4 o 5 meses cuando, si todo sale bien y si están llegando más o menos entre 4 millones y 6 millones de vacunas por mes, de aquí en más, no harían falta. Es todo blef y, bueno, es bastante molesto que suceda esto en nuestra provincia. Miriam, lo dejo con ella. Bien, buenos días, Dante. Bueno, Buen día, Miriam, ¿cómo le va? Me animo un poco con el tema político, ¿no? Prefiero a veces estar más escuchando y aprendiendo de ustedes. Usted ya sabe que lo sigo mucho en Instagram, ¿no? Quería saber qué respuesta tuvo Dante cuando fueron hace 7 días atrás, fueron al Ministerio de Trabajo, ¿no? Por el conflicto del polo de la mujer, para pedir intervención. ¿Tuvieron alguna respuesta por lo que presentaron? Absolutamente ninguna, y no nos sorprende. La verdad que el gobierno de la provincia, cada cosa que nosotros hacemos directamente no la tiene en cuenta. Lo que pasa en el polo de la mujer es gravísimo. Hay persecuciones, la gente que tiene que, con los trabajadores que tienen que contener a aquellas mujeres que van por víctimas de violencia, bueno, lo tienen que hacer, trabajan en una situación de absoluta precariedad. Habían sido amenazadas en muchos casos para que desistan, y eso fue denunciado por el ATE, para que desistan de concurrir a reuniones y asambleas donde de manera constitucional defienden sus derechos, cobran salarios de miseria, están precarizados, están a tiro de decreto, como decimos muchas veces, con contratos a plazo fijo, con distintas variables de contrataciones. Bueno, nosotros pensamos que no hay ninguna forma de contener los femicidios que hay, de contener a las víctimas, de dar protección, si la misma gente que es la que está al frente de esa batalla, como decimos en materia de salud, acá pasa lo mismo, los que están al frente de la batalla de esta pandemia, que son los femicidios, es los trabajadores del polo de la mujer. Bueno,
frente a eso, despidos, suspensiones, descuentos por participar de asamblea. Fuimos a pedirle al Ministerio de Trabajo que interceda y como y usted me preguntaba recién, no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta a la nota que hemos hecho con otra legisladora. Fuimos con la legisladora Noela Argañarás, con la legisladora Luciana Echevarría, pero aparte de eso habían firmado el legislador Cosar, la legisladora Marisa Carrillo, la legisladora Verónica Garay Panetta, Cecilia Irazusta del ARI. O sea, fue un pedido de muchos legisladores para ver si podía intervenir frente a esa situación. Bueno, ahí tenés un ejemplo de lo que yo te decía recién. Yo tuve posibilidad de hablar en off, tanto con Luciana, con la legisladora Luciana Echeverría, como con María Noel Argañarás, que son dos políticos jóvenes, o políticas, y empieza a demostrarse de que la Argentina empieza a tomar decisiones de darle posibilidad a la juventud, ¿no? Para que maneje. Y son dos opciones importantes que no están de acuerdo y que te respetan muchísimo, y una de ellas me decía, escucharlo a Dante Rossi es realmente muy bueno porque uno aprende, pero sería imposible cualquier proyecto donde esté Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que hablábamos recién? ¿Qué es lo que hablábamos recién? Tenés un montón de gente, de referentes que están capacitados, que son jóvenes, que tienen un futuro por delante, y vos ves los proyectos que van planteando, aunque no lleguen, como lo planteamos en el dossier todos los sábados, que no lleguen al recinto y que nadie los lea y que nadie se entere de qué es lo que pasa. Entonces, por eso es importante de que se tome una decisión urgente de qué es lo que va a hacer la Unión Cívica Radical de Córdoba con lo que tiene de cruz, si se quiere. Totalmente. Bueno, las dos son muy buenas legisladoras. Yo aprendo también cada vez que hacen uso de la palabra. Tienen un fuerte compromiso social con los sectores más desprotegidos de la sociedad, y creo que son dos muy buenas representantes en la legislatura de la provincia. Doy fe que hacen defensa de lo que piensan y de estos sectores todos los miércoles en el recinto, donde a pesar de ser dos bloques unipersonales, defienden muy bien sus posiciones. Pero es cierto, bueno, nosotros tenemos que encarar el debate, tenemos que encarar el día lunes, si se pudiera, este debate en el seno del radicalismo para ver si avanzamos por lo menos en elegir una dirección. La dirección que yo creo que hay que elegir es la de generar propuestas alternativas a un gobierno que ya ha dado todo lo que pudo dar, y que el radicalismo tiene la obligación de ser la locomotora de esa coalición que trabaje para generar una alternativa de cambio. La última, el tema del polo de la mujer, ¿no? Qué llamativo, está Claudia Martínez a cargo del polo de la mujer, ¿no? Indirectamente. Ella es la ministra de la mujer, sí. Claro. A ver, nos contradecimos. Sos la ministra de la mujer, es para defender a las mujeres. Bueno, yo, a pesar de que desde el ministerio se han hecho también algunas cosas muy positivas, yo creo que este flagelo de los femicidios que estamos viviendo hay que prestarle muchísima atención, y que no tiene y que hay que no dejarse llevar por el marketing, y saber que no hay ninguna forma de avanzar y de reducir ese número de femicidios si los trabajadores que están al frente de esa problemática no trabajan con tranquilidad, sin que nadie las presione, sin que nadie los afecte en sus derechos, sin precarización, con un contrato acorde a lo que reciben. Lo mismo pasa en los sectores de la salud. Cobran salarios de miseria
no tienen el reconocimiento del gobierno de la provincia y sin embargo por vocación están al frente de la batalla contra el coronavirus. Ojalá que se pueda revertir, ojalá que la ministra entienda, ojalá que el Ministerio de Trabajo interceda y podamos generar alguna solución. Dante, esta sí es la última. Se llamó a todos los médicos residentes para trabajar por el tema de la pandemia, por la preocupación de la pandemia. Hoy hubo un paro de residentes a partir de las 8 de la mañana. Me parece que es una situación crítica. Estamos al tope del colapso y, bueno, ¿qué nos indica esto? Que ya no solamente que no hay camas críticas, sino de que ya no hay médicos tampoco, porque desde el momento de que estamos llamando a los residentes para que vayan al Hospital Rawson, es porque estamos jorobados realmente. ¿Cómo lo toman ustedes? Y si tienen pensado algún proyecto. Con muchísima preocupación hemos pedido la interpelación o que venga el ministro Cardoso a charlar a la legislatura para ver cuál es la situación real, cuántas camas críticas están ocupadas, qué se ha hecho para despejar el resto de las camas que muchas veces no están por COVID, pero que no están a disposición también por el COVID, cómo se piensa avanzar en los próximos días, qué tipo de restricciones están pensando. Bueno, no hemos logrado todavía dar con el paradero del ministro, no ha ido a la legislatura, y seguimos, bueno, insistiendo con esas cuestiones. Yo creo que es muy preocupante la situación. Vemos como positivo que se ha acelerado la vacunación, que todos los días llegan más vacunas, y espero y le pido a la gente que siga cuidándose, que siga utilizando el barbijo, que sepa que vamos a salir de esta, que la salida es la vacuna, que la vacuna está llegando, que en los próximos 2 o 3 meses vamos a tener muchas vacunas para aplicar, y que seguramente cuando arranquemos la primavera vamos a estar, no digo que habiendo dejado de lado esta pandemia, pero por lo menos vamos a estar con una inmunidad en la sociedad que va a hacer que vayamos dejando atrás este flagelo de más de un año que ha afectado a toda la sociedad argentina y mundial. Dante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención, siempre muy amable, y tomás tu tiempo, y sabemos que no es mucho, así que, bueno, agradecido. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, buen día.